A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias por su sintonía. Mi nombre es Jorge Valdés Reisen y a partir de este momento lo invito a que platiquemos como a usted le gusta, sin medias tintas. Ayotzinapa, el eterno dolor de cabeza de cualquier gobierno, de cualquier partido, la eterna lucha social. ¿A dónde vamos a parar con Ayotzinapa? Es realmente increíble. Es un ciclo que no se cierra. Es una herida que no cicatriza. Mientras los estudiantes continúen en esta interminable forma, conducta, estilo de hacer, mejor dicho, estilo de deshacer a las instituciones, me parece que es una sinrazón. No tienen razón de ser. Ayotzinapa nuevamente duele por sus conductas. Nuevamente la sociedad, la que usted me diga, cualquier sector, transporte, comercio, mezcaleros, los que usted me diga, una encuesta serían reprobados. ¿Por qué? Porque no tienen sustento popular. Los normalistas de Ayotzinapa no debieron salir de su escuela hace casi 10 años. No debieron irrumpir en ninguna terminal para llevarse autobuses, para hacer lo que están acostumbrados a hacer durante por lo menos 3 décadas. Es ir a provocar, es buscar una bandera política, es generar caos, anarquía, violencia. ¿A quién beneficia? ¿Quién sale beneficiado con toda esta espiral violenta, imparable, interminable, de estudiantes normalistas que no tienen ni siquiera el apoyo de la gente? Al contrario, tienen un estigma, tienen una imagen de que son personas que a través del vandalismo chantajean, obtienen plazas, obtienen recursos, obtienen dinero. Y si los tocan, si los reprimen, tienen más argumentos, entre ellos, entre paréntesis, argumentos, para continuar con una interminable lucha. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde cualquier gobierno pondrá una solución a este tipo de expresiones que no, insisto, no benefician a nadie? Al contrario, es estar buscando día a día que los toquen, que los golpeen, que los encarcelen, que los detengan, o, en el peor de los casos, como ocurrió el 7 de marzo, un policía, sin pensarlo, sin tomar en consideración lo que iba a cometer, disparó su arma, privó de la vida a alguien. ¿Qué necesidad hay de eso? Muchas personas me lo han comentado. Están fastidiadas, están enojadas, están indignadas.
¿Por qué? Porque es repetitivo. Es como estar nuevamente creando situaciones que no benefician, al contrario. Se han hecho llamados, se les han otorgado plazas, se les han otorgado subsidios, se les han otorgado toda lo que usted me diga. En cada graduación, ahí está el padrino, y el último me parece que fue Héctor Vicario Castrejón, los bailes con motivos de su aniversario de creación. No es así. Por segunda vez, con el nombre de Ayotzinapa, se quema un palacio de gobierno. Por segunda vez. Los argumentos que tenga. Es que nombraron al ex secretario de gobierno, coordinador de asesores. ¿Tuvieron el nombramiento en la mano para que dijeran, esta es la razón? ¿Vieron ellos que había algún nombramiento? ¿O que al ex director de gobernación que le dieron el cargo de subsecretario de gobierno? No entiendo. Nadie entiende. ¿Hasta cuándo Ayotzinapa regresará a sus salones de clase, a sus aulas, a formar maestros, a los más capacitados, a los más capaces, a los mejores maestros? Y que nos demuestren a toda la sociedad, nos calle la boca, de que los egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos son los mejores maestros, que su modelo educativo debe de ser ejemplo a seguir, que nos demuestren eso, pero todo lo contrario. Hoy fabrican petardos que son granadas de fragmentación caseras, hechizas, siguen quemando vehículos. Ese es el argumento, ese es el diálogo con la violencia. Es que no hay justicia. ¿Esa es la forma de pedir justicia? ¿O esa es la forma de esgrimir una venganza? El ojo por ojo, el diente por diente. Si no hacen justicia las autoridades, nosotros nos hacemos justicia y vamos a quemar la fiscalía y vamos a quemar lo que sea. Esa es la justicia. Esa es venganza. Ya está visto. Hubo manoseo en todo lo que es el caso Ayotzinapa, el caso Iguala. El ex fiscal Omar Trejo se fue de mejor, abandonó, dejó un tiradero en la fiscalía especializada para investigar el caso. Alejandro Encinas, lo mismo hizo Mutis. No avanzó. Una comisión de la verdad omisa, sin resultados. Un abogado, Vidulfo Rosales, que no ve lo que hacen los muchachos, tácitamente lo aprueba, tácitamente está respaldando las acciones totalmente violentas y no hay una sola voz que diga, estamos extralimitándonos. Yo quisiera que Ayotzinapa, los estudiantes, estos abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, abrieran una discusión con la sociedad en su conjunto, colocaran mesas de diálogo con la gente, que escucharan el sentir del comerciante, del maestro, de los alumnos, de los universitarios, de los burócratas, que escucharan. Si tienen el respaldo de la sociedad, ahí mismo se van a dar cuenta y van a tender mejores puentes de entendimiento
con la sociedad. Lo contrario, se van a topar con un verdadero muro, con una pared y con una insensibilidad a su lucha. Una lucha que no tiene fin, no tiene luz al final ese túnel oscuro. Ojalá reflexionen, porque la violencia que han sembrado con sus actos, desafiando grupos delictivos, grupos delincuenciales, como el caso de Guerreros Unidos en Iguala. Aquí lo dijimos, hubo una amenaza directa hacia los normalistas en Iguala antes de. Dos sicarios fueron y los encararon. Mis colegas periodistas en Iguala lo consignaron, no lo quisieron publicar por miedo. ¿Por qué? Porque hay miedo. Si alguien publica lo que realmente pasó, donde los verdaderos sicarios, los que estuvieron detrás de la persecución esa noche y que posteriormente los privan de la libertad y luego de la vida, está todo en actas. Los mismos policías que están todavía sujetos a un proceso penal lo dijeron. Se ha dicho todo. Este policía del Grupo Centauro, el 7 de marzo, ¿qué necesidad? Que si es robada la camioneta, obvio, todas las camionetas que usan los muchachos se las han llevado por la fuerza. Todo el mundo lo sabe que a eso se dedican. ¿Qué necesidad había de ir a cocorear? ¿Para qué? Hoy el policía anda prófugo. Hasta una recompensa se ofrece por quien dé información que logre su captura. Todo esto es un sinfín. Es estar dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y se va a ir el tiempo. Y se van a ir secando. ¿Cómo revivir esas demandas? ¿Con la metralla? ¿Con los petardos? Ese es el lenguaje que vamos a aprender, a entender el lenguaje de Ayotzinapa y sus normalistas. Gente que no tenía nada que ver, estaba su vehículo estacionado y lo quemaron. Muchos de ellos sin seguro. ¿Quién les va a pagar su carro? ¿Quién? De verdad es lamentable. Ya es imperdonable. Utilizan autobuses que fueron sustraídos violentamente. Eso es un robo, aquí y donde usted quiera. Llevarse los autobuses, quemar las camionetas que utilizan para el reparto de mercancía, las empresas Barcel, Marinela, etcétera. Ese es un daño. Y ahora el lenguaje de la violencia, ayer nuevamente, es esgrimido por estas personas. No, no es así. Yo insisto, es urgente que replantee Ayotzinapa hacia dónde va. Que no en aras de exigir la justicia, el encarcelamiento de todos, el cese de todo el gabinete. No es así como van a obtener justicia. Lo que obtienen son chantajes. Lo que obtienen es un berrinche, es un contentillo. Vamos a darles
lo que ellos piden, lo que ellos quieran, sus pataletas, sus rabietas. Esto que vemos es el lenguaje de ellos. La gente está fastidiada y está verdaderamente molesta. Ahí está el fuego, quemando una unidad. Todos encapuchados, porque ninguno da la cara. Imagínese que yo viniera aquí y me pusiera un trapo como ellos, ¿usted me va a creer? Yo le doy mi cara, yo le doy mi rostro y le hablo con la verdad, como dice este programa, sin medias tintas. Y esto que vemos es una violencia al grado de la sin razón, porque no tienen razón. Dentro de los vehículos llevan bombas Molotov, que son explosivos, altamente explosivos. Llevan petardos, llevan... Imagínense que un accidente adentro, que se incendie un artefacto y que genere una explosión masiva. ¿A quién fue? ¿A quién van a responsabilizar? Se van a volver a victimizar. Es increíble. Y esto, créame que ya lo habían presupuestado, ya habían hecho un presupuesto, ok. ¿Qué van a hacer los normalistas? Van a incendiar la fiscalía, van a incendiar el palacio, van a incendiar lo que quieran. ¿Y qué habrá? ¿Impunidad? ¿Será impune todo esto? ¿Habrá algún normalista detenido? El nuevo fiscal, Chimpagná Torres Ojeda, ¿ha levantado alguna investigación, alguna carpeta de investigación en torno a esto? ¿Se va a proceder en contra de ellos? ¿Se procurará justicia a aquellos dueños de vehículos que nada tenían que ver con este movimiento y que sufrieron pérdida total de sus unidades automotrices? Nuevamente preguntas que se quedan aquí, en el aire. Incendiaron oficinas, ¿para qué? Dañar la imagen, ¿para qué? ¿Qué ganan? Es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el fin? Ahí está las oficinas del periódico oficial. Ahí es donde estalla y empiezan a incendiarse documentos. El periódico oficial del gobierno del estado es el órgano que difunde las leyes que se aprueban y que le da legalidad a una ley cuando se publica en el periódico oficial. Y ahí están las consecuencias. Violencia, fuego, explosiones, y todos mirando su obra, todos festejando la obra, lo que hacen. Es increíble, de verdad es increíble. La gente ya está fastidiada. ¿Qué esperaría una sociedad si siguen este tipo de expresiones de caos, de violencia, de venganza? La gente le exige al gobierno, aplica la ley. Y si el gobierno aplica la ley, son represores. Es un gobierno represivo, es un gobierno tirano, es un gobierno de caciques. La misma chingadera, dicen ellos. Ah, pero sus derechos, esos son intocables. ¿Cuáles son sus derechos? Lo que usted ve. Hacer estallar petardos con tuercas, tornillos, clavos dentro de estos tubos de PVC, rellenos con sulfato de amonio o con pólvora. Y ahí está.
Este es nuevamente lo mismo. Es una guerra de baja intensidad que genera un clima de ausencia de gobierno. Sí, cuando existe el gobierno. Pero si los toca con una sola, son víctimas, pobrecitos, están indefensos, van armados, van con petardos, se enfrentan a la policía, les quitan hasta el rino. ¿A dónde vamos a llegar si sigue este ciclo pernicioso, viciado? A que un gobierno no tenga margen de operatividad. Con comunicados desmintiendo que se nombró a Ludwig Marcial Reynoso Núñez como coordinador de asesores, no se le da respuesta real a los vándalos de Ayotzinapa. Son vándalos, no son normalistas. Tenemos que decirlo con todas las letras. Aquí ya no hay normalistas, es gente que usa a la normal como un escudo, como una forma de justificar delitos, porque son delitos. Y creo que ahí viene todo, cómo desenmascararlos. ¿Qué es necesario que venga un Bukele a poner orden? Si ya actúan estos señores como maras, pues es necesario entonces. Un buquelazo y todos a prisión. Identifíquense quiénes son. Si usted no tiene nada que ver, no tiene antecedentes penales y que anda aquí porque le pagan, entonces va usted procesado. Va usted detenido y va usted sujeto a proceso. Pero ya basta. Ya estuvo bueno. No esperen que la gente afectada, uno de los dueños de los vehículos que quemaron, afectados, se haga justicia por propia mano y empiece a hacer una locura. O que la misma gente empiece a buscarlos a ellos y les vayan a quemar la normal. Imagínese todo este desmadre que se generaría. La gente está muy molesta, sí. Los trabajadores del gobierno, sí, molestos. Ahí están sus vehículos. Se metieron a quemarlos. Con mucho esfuerzo reunieron dinero para comprar sus unidades. Algunos tienen seguro, sí, otros no. 17 vehículos fueron quemados. 11 oficinas ardieron y no hay un solo detenido. El señor abogado Vidulfo Rosales, mudo. ¿Qué dice al respecto? Se enorgullece. Está satisfecho el señor. Lo goza. Les aplaude a los normalistas que hicieron esto. O podrá decir, es que se infiltraron. Y los dejamos actuar porque no son normalistas, es gente. Estoy pensando en voz alta. Todos los cristales rotos. Esa es la expresión. Esa es su forma de pedir justicia. O es su forma de venganza. Realmente es algo de kafkiano, es bizarro esto. No tiene, no tiene utilidad. Ok, voy a hacer algo, pero ¿qué voy a ganar al respecto? ¿Cuál va a ser mi utilidad? Si con esto ya no hay argumentos para cerrar la normal, entonces, ¿qué argumentos se necesitan? Ya basta. Y no lo digo como si fuera
yo una persona ajena o enemigo de la educación, pero se justifican. Ya una normal que no cumple con su objetivo, que se utiliza, mejor dicho, para este tipo de caos, para estas expresiones de violencia, ¿tiene razón de seguir abierta? Ya no tiene razón de ser. Hay que cortar. A grandes males, grandes remedios. Si ya no sirve una normal, es un vehículo, no es oficial, vea las placas. El vehículo no es oficial, ni es patrulla. Sí, así lo dejaron. Motocicletas también. ¿A quién va a pagar, señor Vidulfo? ¿Usted va a ser responsable de que paguen los daños? Usted como abogado, como representante legal, ¿va a hacer frente a esto o se va a quedar callado, como siempre? ¿Utiliza su grupo de choque, señor, para esto? ¿Por qué Tlachinolan se ha convertido en alcahuete de esto? Abel Barrera, antropólogo, director, ¿por qué enmudece? ¿Por qué se hace omiso frente a esto? ¿Acaso Tlachinolan está detrás de todo este desmadre? Mire usted, gente que está trabajando ahí, que de eso viven, es su forma de vida para mantener a sus familias. Le destruyen su centro de trabajo. Ah, porque llegaron los ayotzinapos. Y como ellos exigen justicia, le ponen en la madre a mi centro de trabajo. Las cafeterías, es verdaderamente un relajo. ¿Hasta cuándo? ¿Están desafiando al gobierno de Evelyn Salgado Pineda? Sí, es un desafío. ¿Están desafiando al presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, también es un desafío. Es un desafío abierto, pero no nada más a las dos instituciones, a la gubernatura, al gobierno de Guerrero y a la presidencia de la República. Es un desafío a la ley, es un desafío a la sociedad entera en su conjunto. ¿Por qué? Porque los guerrerenses eligieron a una gobernadora. No fueron los ayotzinapos los que hicieron esto. Estos realmente, lo dijo alguna vez el ex gobernador Seferino Torreblanca Galindo, son lucradores sociales, igual que la CETEG, igual que todos los demás que han hecho de la violencia su modus vivendi. ¿Qué significa modus vivendi? Su modo de vida. Y eso no se vale. Yo dejo la interrogante aquí en esta mesa. Este programa sin medias tintas está abierto. Aquí no hay censura de nada, ni de nadie. Si quiere argumentar Ayotzinapa, aquí está. Pero que no nos traigan petardos, que no nos traigan bombas molotov, porque ese no es ningún diálogo. Esas son amenazas. Y los medios de comunicación, algunos, hasta festinan. Se toman la foto y ¡viva! Y eso le pone en la torre a su credibilidad, a la confianza de la gente. Así es. Hay de todo en la viña del Señor, me dijo Salvador Rangel Mendoza. Es necesaria la intervención del clero católico para apaciguar a estos estudiantes normalistas, a estos vándalos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién oyen?
¿Quién controla sus demonios? ¿O quién los va a santificar? Ayotzinapa ya no tiene razón de ser. Perdió su esencia, perdió el rumbo, perdió brújula, perdió motivos, perdió metas y objetivos. Hoy es una normal donde anida el odio, donde anidan estudiantes formados con un rencor absoluto. Nadie en su juicio metería a sus hijos a una normal donde todos los días estarían así, viviendo encapuchados, viviendo una doble vida. Hoy soy normalista, al rato me encapucho y soy vándalo, o soy un delincuente, o soy un incendiario. Digo, yo no entiendo a los padres de familia que permitan que sus hijos anden haciendo esto y que se expongan a la represión o a alguien que no tenga conciencia y dispare y mate a alguien. ¿Para qué exponer la vida de un ser querido? Se necesita también estar no equilibrado. Ayotzinapa sigue siendo una materia pendiente, una asignatura pendiente en la política, un juego de poderes perversos, pervertidos, con intereses bastardos que solamente obedecen a quienes tengan una confabulación o una conjura para lograr una inestabilidad, una ingobernabilidad y crear este tipo de escenarios donde no existen. Hay un proceso electoral en marcha y con estas expresiones de violencia no abona para nada. Todos los candidatos, cualquiera que usted me diga, ¿han dicho algo al respecto? Le dan un frenón derrapando llantas y dicen, no es mi resorte, no es mi problema, y eluden. Aquí se los dejo, señores. Hablemos sin medias tintas de Ayotzinapa. Aquí está el programa los martes. Si quieren un programa especial, con mucho gusto, lo agendamos y lo abrimos. Y que la sociedad entera participe con el micrófono abierto. Aquí no hay miedo. Aquí se habla sin medias tintas. Dejo la invitación. Quiero enviar mi más sentido pésame, mis respetuosas condolencias a la familia de mi amigo David Guzmán Maldonado. Un hombre comprometido consigo mismo, alguien que pierde la vida en un accidente, una caída. Sufrió traumatismo cráneoencefálico, un golpe muy fuerte. Luchó por su vida. Finalmente está ya descansando en paz. Yo lo entrevisté no hace mucho tiempo y le pregunté, David, ¿por qué no ser alcalde de Chilpancingo, de tu tierra? Y me dijo que él no estaba preparado o no quería. Buscaré en el archivo esta entrevista con David Guzmán Maldonado, el 80. Imborrables sus pasos, su baile en Sérpicos. Ahí lo conocí. Ahí lo vi bailar con Rosa Inés, una pareja de bailadores que en verdad deleitaban. Los Bee Gees, todo el repertorio de la música disco. Y esa
Esa redonda pista en Sérpicos era chiquita para ellos. Hoy David rinde tributo a la Madre Tierra y su herencia, su huella, como funcionario, como amigo, queda en nosotros. Muchas personas mueren físicamente, pero en nuestros corazones, en nuestra mente, siguen sus carcajadas, siguen sus expresiones. Él me lo dijo cuando estaba todo este relajo. En la política hay que entender que este es como el juego de Juan Perulero, que cada quien agarre y cuide su juego. Esa era la chispa que tenía David Guzmán. Descanse en paz, mi amigo David Guzmán Maldonado. Hasta siempre, amigo. Hoy le presento la entrevista con un candidato a diputado federal que es un milagro de vida. Carlos Sánchez Barrios estaba declarado muerto. Tuvo expulsión de masa encefálica luego de un accidente en una cuatrimoto en Cochoapa el Grande, allá cerquita de Metlatónoc. Él aspiró a ser gobernador de Guerrero. Él se rehusó a la orientación o al señalamiento que hizo el entonces poderoso Rubén Figueroa Alcocer. Fórmese, que se forme. ¿Quiere ser gobernador? Que se forme porque todos están formados. Y Carlos Barrios le dijo, ¿cómo que me forme si no son tortillas? Sí, así inició la debacle del PRI. Ese tipo de desacuerdos. Hoy Carlos Sánchez Barrios quiere ser diputado federal nuevamente por Morena, quiere concluir una obra legislativa, una obra parlamentaria, y aquí lo dice, sin medias tintas. Nuestro productor Yair Rodríguez nos presenta esta entrevista que concedió en vivo, en exclusiva, pero además con el estilo inconfundible. Hablar sin medias tintas. Adelante. A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Mi nombre es Jorge Valdés Reise. Le doy la más cordial bienvenida, así como también a mi invitado especial, al candidato a diputado federal por el 7º distrito, licenciado en Economía, Carlos Sánchez Barrios. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Hay cosas en la vida que el ser humano se plantea. Si ya estás en una tarea y nuevamente estás, ¿hacia dónde? No has concluido una labor y es necesaria perfeccionarla. Tú me decías que no hay fecha de caducidad. Hay algo más por hacer. Como diputado por tu pueblo, por tu tierra, por Guerrero, Carlos. Jorge, permíteme reflexionar sobre el tema de lo pendiente. Sí. ¿Qué está pendiente en México? La transformación. La transformación no es un asunto concluido. Nuestra candidata Claudia ha llamado a todas y a todos a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y precisamente eso estamos. Quiero ser partícipe de ese proceso. Y agrego, la participación política
como ya lo dijiste, no tiene fecha de caducidad. Es una forma de vida. La realización plena del hombre es vivir constantemente, disfrutar lo que se hace. Soy político, soy diputado, estoy comprometido con la transformación de México. Vamos a sustituir la corrupción por la honestidad. Vamos a implantar una nueva forma de gobierno para que la corrupción y los privilegios Se acaben. se acaben y sean... No es utópico, no es estar soñando. Qué bueno que las utopías existen y qué bueno que podamos soñar. El día en que no existe la utopía y en que la gente no tenga sueños, se acabó la actividad. Es importante siempre luchar, siempre la aspiración de poder salir adelante. Hay quienes creen que es imposible, que la corrupción está tan enraizada, es sistémica, que la corrupción lo mismo toca a políticos, a familias encumbradas, que a gente muy pobre, a gente que delinque por necesidad o por hambre o por lo que usted me diga. Pero es corrupción. Somos los mexicanos un pueblo que dice, pues hay que robar, que vienen robando. Aquí los corruptos no se van a acabar. Tú no estás de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Y no quiere decir que seas un soñador. Soy un soñador. ¿Sí? Claro. Te digo, es importante tener sueños para salir adelante, para pensar en grande. Vamos a cambiar con una revolución de conciencias, cuando ya ese dicho de que el que no tranza no avanza, pierde vigencia. Y ahora la forma de superación sea el esfuerzo, el trabajo constante, el ánimo de superación, de salir adelante, no doblegarse ante la adversidad. Eso es importante. Y eso habla bien de ti porque, vaya, tú eres ejemplo de eso, de no doblegarte ante la adversidad. Un ejemplo de vida. Por eso te preguntaba, ¿desde cuándo nos conocemos, Carlos? ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos? Por allá, finales de los 80, ¿no? Algo así, unos 40 años, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Así es. Como te decía, no hay una fecha precisa. Sí. Sin embargo, hemos coincidido en nuestras actividades, en el trabajo. Y eso es precisamente lo que siempre he dicho. Ha sido el trabajo, el vínculo con la sociedad. Y aquí está precisamente ese trato amigable que me brindas. Igualmente, fraterno incluso. Fraterno, sí, gracias. Gracias, Carlos. ¿Qué sigue, Carlos? ¿Qué sigue en esta campaña para que tú nuevamente seas diputado federal? ¿Es una reelección? ¿Es la segunda reelección? La segunda reelección. Segunda reelección. ¿Qué has hecho de avance? ¿Qué has avanzado? Mira. Hoy detienes tu paso y evalúas lo que has avanzado. ¿Qué te falta por hacer? Te voy a platicar algunas acciones, algunos resultados. Sí, claro. Mira, hablaré, por ejemplo, de mi desempeño como diputado local hace 24 años. Aquí en Guerrero, siendo diputado local, presenté la iniciativa para crear el programa Pensión Guerrero.
es la pensión para los adultos mayores del gobierno estatal. Logramos que se aprobara esa iniciativa. 24 años. 24 años. Y se puso en marcha ese programa. Fue el primero. Fue el primero. Estado. En el Estado. Antes de que a nivel nacional el presidente Obrador lo pusiera en marcha. Pero ya en ese entonces, Obrador, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya implementaba este programa de pensión a los adultos mayores. Aquí lo replicamos y se logró a partir de una iniciativa que presentó Carlos Sánchez. Porque ya tienes, no eres un improvisado en la política. Pues no me gusta endosarme adjetivos ni nada. Estoy ahí y yo pienso que ser diputado es como un oficio de albañil, por ejemplo. El albañil que tiene 20 años haciendo su trabajo esforzado se va perfeccionando. El diputado también. El diputado tiene experiencia, se desempeña con eficiencia, digamos yo, en base a las circunstancias que prevalecen en nuestra realidad. Te comentaré una iniciativa que presenté el año pasado, ya en la actual legislatura. ¿Sí? Se trata de lo siguiente. Los jóvenes, mujeres y hombres de 18 años no podían ser diputadas o diputados. El requisito era tener 21 años. ¿Por qué esa discriminación por edad? El ciudadano, la ciudadanía se adquiere a los 18 años. Totalmente. Y entonces un ciudadano de la edad que sea puede ser electo como diputado. Cambiamos, presenté la iniciativa para reformar esa disposición, esa restricción, y ahora estuvo abierta la posibilidad de que los jóvenes de esa edad, de 18 años, pudieran participar en este proceso. ¿Y cuántos participan? Que yo sepa ninguno de ese segmento, de ese sector. Pero ahí está. Falta la difusión. La difusión y la concientización. Claro. ¿Sí? Así es. Carlos, ¿qué sigue después de este proceso electoral? Quizás hay mucho odio. Estas campañas parece que son campañas de odio, de mucho encono, de resentimiento, de descalificaciones. Unas campañas que no abonan a distender una polarización en una sociedad que vive aterrorizada por la violencia, que vive con incertidumbre por la inseguridad, que vive momentos de no saber si conviven con bandas de delincuentes que están en tu propia colonia, en tu casa, al lado de tu casa, no sabes si pudieran estar usando esa vivienda como casa de seguridad para los secuestradores. Todo este escenario, ¿cómo cambiarlo desde San Lázaro, desde una diputación federal? ¿Cómo empujar un verdadero cambio? Carlos Sánchez Barrios. Mira, el presidente Obrador, el pasado 5 de febrero, presentó 20 iniciativas que analizaremos, discutiremos, debatiremos y seguramente podremos aprobar o rechazar, claro, si es que los votos no son suficientes para aprobar la iniciativa del presidente. Te mencionaré una de ellas: reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia. Sí. Pero ¿quién nombra
a los jueces. El presidente de la República nombra magistrados. Y el Senado les toma la protesta. Y entonces, si el pueblo nombra en las urnas a los diputados, al presidente de la República, lo nombra. ¿Por qué no habría de hacer lo mismo con los magistrados, no? Esa es la iniciativa del presidente, que ahora el pueblo en votación, en urnas, elija a los jueces, a los magistrados. Sí. No son ciudadanos de tercera, así es, ni de excepción. Entonces, que bajen. Por ahí vamos a empezar para construir un sistema de paz, porque en ese momento a veces pareciera que le llevan la contra a México. ¿Sí? Pero se puede corregir y el pueblo no se equivoca. ¿Sí? Guerrero ha sido víctima de fenómenos naturales. Sismos o huracanes, pero cualquiera de estos fenómenos han puesto en jaque a las autoridades estatales, han generado alertas, emergencias. Vamos, hemos vivido en los últimos 40 años emergencias terribles, el huracán Paulín, los terremotos y más recientemente este devastador huracán Otis, categoría 5 o 6, porque fueron los vientos superiores a los 400 kilómetros por hora. Desaparece en el Fonden, Fondo Nacional de Desastres, una bolsa millonaria. ¿Cómo lograr garantizar con leyes que se respeten este tipo de fondos como seguros para que cuando ocurran estos fenómenos, como han ocurrido en Guerrero más recurrentemente, nosotros ya sabemos, cada vez que vienen las lluvias y que empieza a llover fuerte, la gente no duerme. Cuando viene un sismo, la gente queda en vela porque luego está, toda la noche está uno meciéndose y esperando a ver que no se caiga la casa. ¿Cómo garantizarle a la gente que va a tener un fondo para desastres y que con los vaivenes de los políticos o los de los... se va una legislatura, llega la otra, quede la certeza de que si ocurre una desgracia, hay dinero para iniciar la reparación de los daños? Carlos, ¿qué opinas? La previsión en el presupuesto para este tipo de emergencias existe. Cambió el procedimiento de su aplicación. Desaparecieron los fideicomisos, porque resulta que el fondo en el fideicomiso permite a los ejecutores no rendirle cuentas a nadie, puesto que el fideicomiso, la figura del fideicomiso, los protege. Y existe la provisión presupuestal porque el recién fenómeno Otis en Acapulco, en Coyuca, en Guerrero, así lo demostró. Hubo cantidades que no es posible cuantificar, apoyos, pero siempre estuvo ahí la mano del gobierno. El presidente Obrador siempre fue solidario con nuestro pueblo. Es mentira que ya no existan recursos. Es parte de la guerra sucia a la que nos enfrentamos en esta competencia. Allá iba. Por eso dije yo campañas de odio, campañas de encono, campañas de mucho resentimiento. Esto ha abierto la puerta
a lo que dices, Carlos. Hay una campaña sucia. ¿Hacia dónde conducen este tipo de campañas negras, campañas de resentimiento y campañas sucias finalmente? Mira, es la lucha por el poder. Y entonces, de una parte, no hay ética. De nuestra parte, de Morena, no nos vamos a distraer en cosas secundarias. Vamos a insistir en las acciones, en las propuestas, en la construcción, como ha dicho la candidata Claudia, del segundo piso de la cuarta transformación. Ya el presidente Obrador, en esas iniciativas que presentó, nos ha mostrado o nos ha diseñado un camino para seguir adelante. Por ejemplo, la reforma constitucional en materia de salarios, para que no pierda el trabajador el poder adquisitivo de su remuneración. Sí, hubo aumentos, claro. Sí, pero ahora la revisión anual o la fijación de los salarios nunca debe estar por abajo de la inflación. Sí. Esa va a ser una ley, es la iniciativa que mandó el presidente y que nosotros la vamos a defender. Ojalá que logremos que se apruebe, porque si no, los partidos opositores podrán evidenciar de qué lado están, Claro. del trabajo o del capital. Hay mucha gente que dice, ¿para qué las leyes? ¿Para qué darnos el voto a los magistrados? Aquí lo que queremos es agua. Aquí no hay agua. Pilpancingo no hay agua. La Capach está en quiebra. Debe no sé cuántos millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Zumpango creo que también tiene problemas de escasez de agua potable. ¿Qué deben de hacer los diputados frente a un cúmulo de necesidades? En la sierra no hay hospitales, no hay sanatorios, no hay empleo. Ese debate de que van a legalizar las drogas o que se pretendía, pues ya ni drogas creo que pueden producir porque se desplomó el precio y ya la droga que rifa en el principal mercado de Estados Unidos es el fentanilo. Ya ni siquiera la goma de opio, base para elaborar la heroína. Eso ya quedó desfasado del mercado negro de los estupefacientes en el principal mercado que son los Estados Unidos. ¿Qué hace la gente ahora? Son víctimas de grupos criminales que están reclutando a jóvenes, los hacen sicarios, les ofrecen dinero, les ofrecen armas, les ofrecen motos, les ofrecen un estilo de vida que es un espejismo. Muchos jovencitos, 17, 16 años, y ya andan bien drogados, bien armados, y andan hasta la madre en los carros, haciéndose más hombres. El gobierno debe una explicación. El gobierno es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Qué hacer, Carlos, frente a un Estado como el nuestro que necesita un cambio de paradigmas, necesita un cambio de vida? La gente ya no puede seguir viviendo así. Por eso, sin medias tintas, te pregunto, ¿cómo impulsar, cómo empujar desde una diputación federal en el Congreso de la Unión para que cambien estas cosas? Permíteme
una respuesta amplia. Adelante. Tú hablaste de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Todo el Estado. Entonces, entendamos, al ejecutivo le corresponde precisamente la ejecución de obras y acciones de beneficio social, de beneficio colectivo. Al poder legislativo le corresponde hacer leyes, reformarlas, actualizarlas, adicionarlas para que respondan a las circunstancias de la realidad en la que vivimos. Y gestionar presupuestos suficientes para cimentar, consolidar estos cambios. No solamente gestionar, le corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de la Federación de año con año. Claro. Entonces, esa es una gran responsabilidad. Y al Poder Judicial le corresponde impartir justicia para que la sociedad se conduzca conforme a lo que marcan nuestras leyes. Eso es importante señalarlo. Mira, el asunto del agua en Chilpancingo. Es importante que el gobierno municipal y el gobierno estatal presenten la demanda, la exigencia, la solicitud de resolver el problema del agua con un proyecto y con un compromiso de aportar lo que esté a su alcance. La federación habrá de contribuir, habrá de responder a esa exigencia y va a incluir en su presupuesto el porcentaje dinero, ¿sí? fundamental para ejecutar la obra. Pero la iniciativa debe surgir del ayuntamiento, del gobierno municipal. Carlos. Y vamos a sumar esfuerzos. El diputado va a luchar porque se apruebe lo que esté en el presupuesto. El ayuntamiento va a presentar el proyecto y se compromete con la aportación de lo que esté a su alcance. Y vamos a sumar recursos para que se resuelva el problema del agua. No puede ser el diputado por un lado, el presidente municipal por otro, sí, claro, el gobernador o la gobernadora por otro. Se pierden. Vamos a luchar juntos y a resolver este problema. Ahora, tú decías de los vicios en que puede incurrir la juventud, los jóvenes. ¿Sí? Ante la falta de oportunidades. Es ante la falta de oportunidades. Precisamente el gobierno federal que encabeza Obrador ha puesto en marcha un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece la alternativa de un ingreso, becas, un salario, becas, para que aquellos que ya no estudian ni trabajan, que ya terminaron una carrera, pero que no tienen empleo, puedan capacitarse, formarse en la empresa, en el taller, en la industria, en donde haya un campo de actividad, y luego de capacitarse pueden emprender una actividad por su propia cuenta y se van a capacitar un año. Y yo creo que ese es un apoyo que atiende precisamente las causas y que pretende la revolución de conciencias, de no estar dependiendo de un apoyo,
sino de formarlo, de ser emprendedor para que Totalmente. adquiera un ingreso que le permita subsistir y que lo aparte de los vicios. Estoy de acuerdo con eso, Carlos. Sin duda alguna es fundamental. Pero también tengo que criticar. Se ha gastado miles de millones de pesos en proyectos innecesarios, inútiles, con torpezas financieras que realmente generan decepción de la gente. Y le voy a explicar por qué. Quizá coincidas conmigo. ¿De qué sirve un parque lineal que costó más de 60 millones de pesos, que está a la vera de una pestilencia llamado Río Huacapa, que es un drenaje a cielo abierto, al que le metieron 60 millones de pesos? ¿Qué no era más necesario construir sistemas para traer agua potable de fuentes de abastecimiento cercanas? ¿Qué no era más importante el agua potable que un inútil parque lineal que nadie usa porque nadie va a respirar los fétidos olores del río Huacapa para ir a hacer ejercicio? Digo, es increíble la mentalidad. Otra, ¿no es más importante el agua que las instalaciones de una feria, que la remodelación de la Alameda o la remodelación de los parques? ¿En qué cabeza cabe que no sea prioritario abastecer de agua potable suficiente a la capital Chilpancingo antes de ponerle foquitos, meterle cemento y hacer una obra que nadie la exige? En cambio, el agua potable ya la están exigiendo con bloqueos, Carlos. La gente está bloqueando avenidas, exigiendo agua potable. Ese es el tema, candidato a diputado federal. Comparto contigo tus apreciaciones. No me voy a meter a buscar culpables, a responsabilizar a un personaje en especial. El conocimiento de lo que pasa en Chilpancingo, en Guerrero, en México, está del lado de la sociedad del pueblo. Y ahora, en las elecciones del 2 de junio, habremos de tener resultados de que la gente quiere cambiar de modelo de desarrollo, de una forma de gobernar, para que se implante en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país, la honestidad como forma de gobierno y como forma de vida. Pues ojalá no sean solamente buenos deseos, buenas intenciones. Ojalá sean realmente los objetivos, la prioridad. Chilpancingo sin agua en los próximos 5, 10, 15 años. ¿Qué va a ser de la capital? Sin agua potable. Acapulco igual, el Papagayo. Millones de litros se van al mar. ¿Por qué? Porque un grupo se opuso a una presa, la Parota, que le iba a garantizar agua potable a Acapulco, a su zona turística en crecimiento, hasta por 50 años. La mezquindad, la grilla, la politiquería. Gente que no ama a Acapulco se impuso, Carlos, y no hubo Parota, no hubo presa. Hoy Acapulco, igual que en Chilpancingo, enfrenta escasez de agua. Y son compañeros del mismo dolor, porque los organismos operadores y administradores del agua están quebrados, fueron saqueados, fueron convertidos en caja chica. Y el dinero, todo, se despilfarró, Carlos. ¿Cómo poner orden en todo ese desmadre que hay?
La consigna es válida. Eso. Acabar con la corrupción e implantar a la honestidad. El 2 de junio vamos a decidir qué es lo que queremos. ¿Y crees que la gente vote realmente por un estatus de cambio? Vamos a cambiar, sí, Claro, pero motívenlos, en eso estamos. motivarlos, creer. La gente tiene que creer. Si no cree, sigue siendo esto una simulación. La esperanza de que Muere al último. Claro, Sí, estoy de acuerdo. Está bien soñar, pero cuando hay una pesadilla de balazos y no abrazos y muchas cosas, y realmente la gente está fastidiada, a mí me lo dice la gente, Carlos. Pregúntele usted al ingeniero Félix Salgado Macedonio si tiene oportunidad de entrevistar a senadores, a diputados, pregúntenles cómo empujar para un cambio verdadero que nos lleve a una vida más pacífica, más tranquila, en paz. Se añoran los gobiernos de Cervantes Delgado, del propio René, lo platicábamos. No había esta violencia que hay ahora. Ayotzinapa no estaba quemando edificios públicos como lo hace ahora. Ayotzinapa no fabricaba sus propias granadas de fragmentación de tipo casero que matan igual que cualquier otra granada elaborada por el ejército. Carlos, tú tienes una visión porque tienes más de 40 años en la administración pública, en la planeación de este Estado. Tienes el diagnóstico y tienes la cercanía como diputado. Tienes la esperanza de muchos en ti. Échale los kilos. en eso estoy. Y vamos a lograr que nuestra sociedad conquiste, reconstruya la paz a la que tenemos derecho. Totalmente suscribes eso, Así lo es, firmas. lo firmo. Perfecto. ¿Qué les dices a tus contrincantes, a tus adversarios políticos? Ayer fue un debate presidencial. Por supuesto, ya me dijiste que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum. Pero tú, ¿qué les dirías a tus adversarios que buscan también esta Diputación Federal? Se trata no de comparar o no de competir entre personas, sino de saber que lo que está en juego son dos proyectos. Sí, La continuidad de la transformación y la vuelta a la corrupción, a la mentira, a la traición, a lo que vivimos en el pasado. a lo que vivimos Sí. en el pasado. Entonces, ¿qué le digo a la audiencia, a la respetable audiencia? Que ese 2 de junio tenemos la oportunidad de cambiar, de elegir que continúe la transformación en México, que se continúen los beneficios para la clase trabajadora, para los adultos mayores, para los jóvenes, para los niños, para las familias. Yo creo que lo podemos lograr. Ojalá así sea, Carlos, porque mucha gente, créeme, tienen, tienen ganas ya de dejar pues la pobreza, el desempleo, de que si estás en tu trabajo, por ejemplo, hoy muchos cientos de empleados del Palacio de Gobierno huyeron se estremeció el edificio al primer impacto de una granada y afuera ven un vehículo empezando a incendiarse, humo negro,
el caos. Esto no podemos vivir así. Se tiene que buscar qué hacer con la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. No puede seguir siendo la normal un foco de inestabilidad política, un agente de caos y de anarquía. ¿Dónde está la docencia? ¿Dónde está la formación de alumnos maestros en la educación del rural? Una falacia eso. Y creo que hoy los diputados, tú Carlos también, tienen la obligación de darnos de plantearnos un cambio al menos. Ya si la gente cruza tu imagen o el logotipo de tu partido y avala tu propuesta, entonces ya será decisión colectiva. ¿No lo es? ¿O no lo crees así? Así es. Vuelvo a repetir, la honestidad, la autenticidad es importante. ¿Por qué se dan esos vicios, esas desviaciones en la función de la normal del Estado, de la normal Raúl Isidro Burgos? Por la corrupción. El estudiante, el maestro, está obligado éticamente a cumplir con su responsabilidad. Al maestro a enseñar conocimientos académicos, el alumno a estudiar para que el día de mañana sea un maestro de primaria que cumpla con su tarea. Pero si lo vemos tomar las casetas, ir a prender fuego ¿Sí? a los edificios públicos, no está siendo honesto, no está cumpliendo con su responsabilidad de estudiante. Entonces, ¿por qué está actuando de forma distinta? Puede ser, no lo afirmo, pero puede ser que un personaje los esté induciendo a tomar esas medidas apartadas de la ley, ilegales, los está corrompiendo. Ese es un asunto de corrupción. Y entonces la honestidad es la autenticidad. Cuando cada personaje, maestro, estudiante, cumpla con su responsabilidad, se va a resolver el problema. El gobierno debe de enfocar sus baterías a la prevención, de que siempre esté vigilante, de que estos elementos cumplan con la función que les corresponde. Desde afuera puedo decir mil cosas, pero los que viven el problema en carne propia, que son parte de, tienen la respuesta. Ojalá que el 2 de junio empecemos ya a, a resolver esta situación en forma definitiva. Pon tu voto a favor de Morena. Lo vamos a lograr. Carlos Sánchez Barrios, candidato a diputado federal por el 7º distrito, por la Alianza Morena, PT Partido Verde y Partido Verde Ecologista de México. Te agradezco mucho esta conversación sin medias tintas porque refleja la visión que tiene alguien que tiene una experiencia de más de 40 años, que conoce la planeación, que ha sido funcionario de varios gobiernos y que hoy está en Morena empujando la consolidación de esa cuarta transformación. Yo te agradezco esta conversación, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, amable auditorio, por dispensarme con su atención. Gracias y muchas gracias a ustedes a través de la señal de Gráfico de Guerrero. Sin medias tintas ya está en YouTube.
Así que puede usted seguirnos con las más interesantes entrevistas, por supuesto, de los temas de actualidad. Hoy realmente es un día donde el eclipse, la quema del Palacio de Gobierno por parte de normalistas de Ayotzinapa y las campañas, los registros, etcétera, etcétera, generan en la sociedad inquietud. Y creo que los medios de comunicación hoy tenemos la obligación de informar con veracidad. Ese es nuestro compromiso aquí, en Gráfico de Guerrero, y por supuesto en este esfuerzo periodístico que es hablarle a usted como le gusta, sin medias tintas. Soy Jorge Valdés Reisen, gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. Pásenla muy bien. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tiene usted esta entrevista interesante con Carlos Sánchez Barrios, hablando de todos los temas, de todos. Aquí no hubo absolutamente ninguna pregunta incómoda, ni tampoco evadió ninguna respuesta. Quiero agradecer a nuestros amigos de Café Den, el mejor café de la capital del estado Chilpancingo, su patrocinio, su confianza y sobre todo invitarlo a usted, si ya lo probó, de verdad, si no lo ha hecho, pruébelo. Aquí en Pedro Ascencio, en lo que usted espera el siga, en el alto, pida usted su café, se lo dan hasta donde usted va manejando para llevar, pídalo para llevar a frappé, que es un capuchino moca, exquisito. Gracias, Café Den, por su confianza y gracias a usted. Lo espero el próximo martes para que sigamos analizando estos temas de mucho interés, que nos tienen verdaderamente muy preocupados. Le daremos seguimiento muy puntual a las campañas, a las ofertas, a las propuestas, porque de eso se trata, analizar propuestas. Le reitero mi agradecimiento por seguirnos, por su confianza y por su verdadera confianza. Insisto, es confianza. La credibilidad, aquí la ponemos nosotros para usted. Pásela muy bien. Hasta la próxima.